Espero entonces que podamos en ese sentido estar bien. Vamos entonces a entrar de lleno a la palabra. Yo sé que me han dado, creo, una hora, pero trataré de explicar esto en 45 minutos, 50 minutos, porque sé que usted ha estado ahí cansado, pero gozoso. Yo sé que ya el gozo ya no lo deja ni hablar, pero yo sé que está gozoso ahí donde está. Así que abra su Biblia, por favor, en Efesios, capítulo número 5. Usted conoce muy bien Efesios. Efesios capítulo 5. Y en Efesios capítulo 5 nosotros vamos a leer del versículo 18 al versículo 21. Efesios 5, 18 al 21. Por favor, para que podamos leerlos juntos, me avisa si ya tiene el texto que le estoy diciendo, Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21. ¿Amén? ¿Lo tiene la mayoría? Ok, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios el Padre, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por la santidad de tu palabra, por la veracidad de tu palabra, por la autoridad de tu palabra, por la suficiencia de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por los hombres que propusieron en su corazón hacer esta conferencia, y en tu soberanía has permitido que estemos aquí y que juntos con ellos y con este pueblo podamos compartir tu palabra inspirada, Señor. Gracias por este privilegio. Danos la gracia, Señor, para que juntos podamos adorarte mientras predicamos la palabra, mientras mis hermanos la escuchan, y que juntos podamos aprender, Señor. Danos esa sabiduría y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Hay una película para gente adulta, para niños, para jóvenes, que hace algunos años, no recuerdo si 14 años, la película es conocida como Lion King, la primera Lion King. Y en esa película hay detalles, obviamente, que no pasan en la película, solo se oye. Pero el productor de esa película, el director de la película, contrató un grupo de músicos, de los mejores músicos que había en esa época, obviamente con un escritor. Y se fueron, escuche esto, y se fueron a vivir, los mandó al África a vivir por casi un año, con un solo propósito: que ellos pudieran absorber ese año los sonidos de la selva, los sonidos del África, para entonces poder musicalizar la serie. Usted sabe que toda película está musicalizada. Por ejemplo, las películas de miedo, si le quitan la música ya no dan miedo, sino dan lástima. Pero si usted observa, sí, la música, usted sabe que la música es fundamental, pero cuando usted, si algunos lo vieron esa película de Lion King, usted se da cuenta de que la musicalización es impresionante. Y esto lo sabe el hombre secular, el hombre profesional, el hombre serio, como en este caso esa película de Lion King, donde estos hombres están por 11 meses o casi un año absorbiendo todos los sonidos y crean cada escena para poder musicalizar esto. Cuando yo recuerdo esto, hermano, y veo lo que se canta y cómo se canta. Cuando digo veo lo que se canta y cómo se canta, es decir, veo en las iglesias evangélicas las letras de los cantos que no reflejan la gloria de Dios, que no exaltan la gloria de Dios. Los cantos de nuestra iglesia evangélica en esta generación, hablo posiblemente de los años 80 para nuestros años, hablan de nosotros, hablan de un Dios que parece el genio de la lámpara
Y que nosotros, si vamos a orar, es porque Él nos va a obedecer, es porque Él va a hacer lo que nosotros estamos pidiendo. Y si no hace lo que estamos pidiendo, me siento fracasado. ¿Qué pasa? Porque Dios no me responde. El doctor Dobson, que tuvo un programa Focus on the Family, por como 30 años alrededor de todo Estados Unidos, dijo, no hay un tema tan polémico como la música. Cada vez que habían preguntas, cuando se preguntaba sobre la música, la comunidad evangélica se dividía en 10 partes, peleándose unos contra otros. Ahora, nosotros no tenemos por qué pelearnos, porque la Biblia es clara. Así que esto que le comento nos lleva, hermano, a hacernos una pregunta. ¿Cómo estamos adorando a Dios en nuestra reunión corporativa? Como la adoración corporativa tiene que ver con 6 elementos escriturales. Pero verdaderamente es tan importante cada uno, que cada uno de esos elementos había que desarrollarse en un tema. Y yo le voy a mencionar los 6 elementos cuando esté casi terminando este tema. Pero hoy me quiero concentrar en la centralidad de la adoración corporativa. Es decir, en la centralidad de la corporación, en la centralidad de la adoración corporativa cuando estamos en iglesia y estamos cantando al Señor. En esto me quiero concentrar. Y por supuesto, al ser una adoración corporativa, estamos hablando que estamos juntos y todos los aspectos que esto demanda. Y nosotros debemos leer las Escrituras, orar las Escrituras, cantar las Escrituras, predicar las Escrituras, financiar las Escrituras. Cuando hablo de financiar las Escrituras, hablo de las misiones y de sostener a los hombres que Dios los llamó a esa área. Y por supuesto, tenemos también que entender que adoramos al Señor evangelizando, discipulando. Todo eso que conlleva la adoración corporativa. En este tema vamos a abordar, hermano, 2 principios. El primero es la verdad y el segundo es la vida. Y básicamente la vida es cómo respondemos a la verdad que nosotros conocemos. Y para ello, antes de entrar de lleno al texto, yo le tengo que definir a usted lo que es la adoración. Y por supuesto que cuando defino la adoración, no estoy hablando de una definición musical o de una definición como canto. No, la adoración abarca todo lo que el creyente es delante de su Dios. Es una definición clara, pero no necesariamente extensa como para extenderme una semana explicando. Entonces debemos empezar diciendo que adorar a Dios no es un salto al vacío. No es que usted salte sin saber hacia dónde va. Tampoco es un baño de emociones. Eso no es adoración. Mucho menos solo una acción de cantar o de acompañarnos con instrumentos de música. La música es hermosa y si hay 15 músicos en este escenario es hermoso. Pero la adoración no es eso. La adoración no es necesariamente expertos de músico. Por eso esta verdad. Por esta verdad, hermano, el creyente debe adorar en espíritu y en verdad. Cuando le digo eso, ¿qué les recuerda? Juan, capítulo 4. Acompáñenme a Juan, por favor, capítulo 4. No hemos ni siquiera entrado al texto, solo le estoy definiendo lo que es la adoración para que estemos todos juntos sintonizados en el mismo canal. Juan, capítulo 4, está todavía ahí conmigo. 4:23, se lo voy a leer. Mira lo que dice 4:23. Dice, Jesús le dice a la mujer, pero tal vez leamos un poco el 22 para que el 21 para que usted vea el contexto. 4:21 dice, Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, es decir, no tenían conocimiento. Por eso a la primer punto le denominé la verdad.
Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Está hablando de los judíos y de los samaritanos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, escuche esto, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. En espíritu y en verdad debemos entenderlo como los que han nacido de nuevo. Los que tienen una devoción, una comunión con Dios. Y verdad es el contenido de las Escrituras. Entonces, esta verdad, hermano, marca al creyente, porque debe adorar en espíritu y en verdad. Esto habla de la devoción de una vida que ha nacido de nuevo, que ha sido transformada, que está siendo dirigida por la verdad espiritual. El primer distintivo de un miembro de la iglesia bíblica es que participa de la adoración corporativa. El primer distintivo es que participa de la adoración corporativa, porque la iglesia es la familia de Dios. Mire esto, no se enoje conmigo. Un matrimonio sano, bíblico, si el Señor les regala 60 años de matrimonio, van a vivir amándose. No son perfectos, pero van a vivir amándose y respetándose. Y un día alguno de los dos será llevado por Dios y ese matrimonio se acabó. Y si se fue primero el hombre, esa mujer nunca más estará sometida a su esposo en los cielos. Las hermanas dicen, gloria a Dios. Y los hermanos dicen, ¿por qué, Señor? Pero no, ahí seremos, ya no seremos esposos, sino que parte de la familia de Dios. Así que hay una familia que es eterna y esa es la familia de la iglesia de Cristo. De la familia de Cristo. O sea, vea el arraigo. No es que usted aquí en la tierra se dedique más a su amigo en la iglesia que a su esposa, pero lo que estoy tratando es darle un ejemplo. Así que el primer distintivo de un miembro de la iglesia bíblica es que participa de la adoración. La adoración, la cual está fundamentada en las Escrituras y exalta a Dios. Nuestra adoración debe de estar marcada por las Escrituras. ¿Se fue el volumen? Ok. Bueno, lo dejo que usted lo haga. ¿Me escucha ahora? Tampoco. ¿Ahora? Ahí está. Ok, voy a repetir todo, voy a comenzar de nuevo. ¿Me escuchó lo de Egipto? Ok, estaba diciendo que, solo para repetirle esto, que el primer distintivo de un miembro de la iglesia bíblica es que participa de la adoración corporativa, la cual está fundamentada en las Escrituras y exalta a Dios. Adorar es reconocer el valor, la dignidad, la gloria de Dios. Eso es adoración. Adorar, hermano, es reconocer el valor, la dignidad, el mérito de Dios y rendirle a Él adoración. ¿Cómo? En obediencia. ¿A qué? ¿A quién? A las Escrituras. ¿Cuándo? Bueno, en todas partes, pero aquí estamos hablando de la iglesia, de esa adoración corporativa, donde las Escrituras nos dicen cómo nosotros nos interrelacionamos como iglesia para adorar juntos a Dios. Y eso es importante y es vital. La adoración es ver, es saborear, hermano, la gloria de Dios. Es decir, es responder a Él por su gracia, por su misericordia, por su amor, por su paciencia, por su bondad, por su santidad, por darnos el regalo más hermoso del universo que es su Hijo Jesucristo, y responder a como Él se merece. Adoradores en espíritu y en verdad, ante la gloria de Dios, ante la belleza de Dios, ante la santidad de Dios. La música también debe entender que todo canto debe ser musicalizado en base a lo que dice la letra. Claro, eso sería mejor una plática con los que escriben cantos. Cuando las personas tienen un encuentro con el único y verdadero Dios, el verdadero Dios de la Biblia, siempre responderán con adoración. Siempre. Filipenses, por favor, acompáñenme. Incluso los inconversos. Esto va con todos. Cuando alguien tiene un encuentro con el verdadero Dios, siempre responderán con adoración. Filipenses capítulo 2, versículo 10.
Mire lo que dice el 10 y el 11. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Padre. Un día, todos los que están debajo de la tierra, en la tierra y en el cielo, se arrodillarán todos delante de Dios. Así que esto no tiene que ver hoy. ¿Por qué no lo hacen? Porque saben que es Dios muchos, pero nunca han reconocido escrituralmente ese Dios. Pero usted sí. Espero que todos ustedes o la mayoría de ustedes reconozcan a Dios. Hasta cuando se aproxima o hay un approach del pecado, ya sea que el pecado se acerca o nosotros nos acercamos, en ese momento la gloria de Dios a usted le va a hacer adorar y retraerse. Por ejemplo, en el libro de Nehemías, y yo sé que el tiempo avanza, hermano, pero en el libro de Nehemías, puntualmente 8:6, vaya conmigo a Nehemías. No vamos a leer muchos textos hoy, pero de todas maneras quiero que usted lea conmigo algunos textos que magnifican esto que le estoy diciendo. En el capítulo 8, por favor, Nehemías capítulo 8, versículo 6, se lo leo yo por cuestión de tiempo. Mire lo que dice, voy a leer desde el 5. Esdras abrió el libro, es decir, la palabra de Dios, abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Solo lo había leído, solamente la había leído, y ellos respondieron. ¿Sabe por qué respondieron? Porque por primera vez, después de muchos años, habían encontrado el libro de Dios y ahora se abrió para leerlo. Así que ellos estaban viendo en la lectura al glorioso Jehová. Y esto es importante, muy importante entenderlo. Así que el libro de Nehemías describe al pueblo de Dios adorando, porque ¿qué tuvieron? Tuvieron una autorrevelación del Dios en las Escrituras. Se dieron cuenta que aquí estaba Dios, hermano. Esta fue la misma respuesta de adoración que se le dio a Dios en el Antiguo Testamento. Esta respuesta que se le dio al Dios del Antiguo Testamento fue la misma respuesta con Jesucristo. Una respuesta cuando reconocen que es Dios. Se recuerda los discípulos con Jesús, y Jesús va caminando sobre las aguas y hay tormentas, y cuando ellos miran a Jesús, cuando ya calma la tormenta, Él entra caminando y calma la tormenta. Ellos su respuesta es postrarse. Los discípulos se postran ante Él. Igual en la resurrección cuando lo ven. Así que es una respuesta natural incluso en un converso. Lo que pasa es que el inconverso no tiene un encuentro con Dios y lo tendrá hasta que sea convertido, o hasta que Dios lo convierta, o hasta que esté en el juicio final, o cuando vean a Jesús en su segunda venida. Así que esto es importante. Wayne Grudem, hermano, un teólogo muy connotado, magistralmente dice sobre la adoración, esto se lo leo textualmente: la adoración genuina no es algo que se genera por sí misma o que se puede crear dentro de nosotros. Debe ser más bien la efusión de nuestros corazones en respuesta a la comprensión de quién es Dios. Un ejemplo que se queda corto, pero para ilustrarle. Hermano, ¿se recuerda cuando usted vio a su esposa por primera vez? Dijo, wow, qué hermosa. Su silencio me asusta. No, yo sé que usted es tímido y fue ella la que le dijo, qué guapo ese hombre. Pero aunque no digan nada, porque no tienen que decir nada, usted sabe lo que vio. ¿Y por qué se casó? Al menos que el suegro haya ido con una pistola o con un rifle o con una escopeta, o te casas o te disparo. Bueno, la adoración es teocéntrica. La adoración es teocéntrica. Es decir, es aquella que está centrada en Dios, no en nosotros.
Es una respuesta a un despliegue visible de la gloria de Dios. Y cuando se abre la Biblia y se enseña, ¿qué estamos desplegando? La gloria de Dios. Y esto es importante. O una mayor comprensión de quién es Dios a través de la palabra. Ya comprendemos quién es Dios, pero de repente un pastor empieza a hablar sobre la santidad con un texto y va profundamente a ese texto y a usted se le habla esa escritura y usted se queda o llora o tiene algún gesto que más adelante lo vamos a ver. ¿Y usted qué está pasando ahí con ese creyente? Está adorando al Señor. Así que es imperativo que la escritura, hermano, sea prominente en la adoración corporativa, tanto como servimos, como evangelizamos, como aportamos, como oramos, como leemos la Biblia, como escuchamos un mensaje, como exhortamos a otros y como cantamos. Es imperativo que todo eso esté permeado por las escrituras. La adoración genuina es algo que no se genera por sí misma o que se puede crear dentro de nosotros. No es así. Debe ser más bien la efusión, la fuerza que hay en sus corazones en respuesta a la comprensión de quién es Dios. Por eso cuando cantamos cosas como, yo no sé ni qué cantos cantaba usted, pero para darle un ejemplo, hay una unción aquí cayendo sobre mí. ¿De dónde? ¿De dónde sacaron eso? Oh, ven a mí, Señor Jesús, y alienta mi corazón. Bueno, ¿estamos glorificando a Dios o estamos exaltando a nosotros? Pero hay cantos que ni siquiera dicen nada. Fuego, 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 fuego purificador. ¿Y? Ahora grita, ahora grita, ahora grita para tu Dios, ahora salta. Cuando usted va a los salmos, se está exaltando a Dios, no al hombre. No es que tenga un amor romántico con Dios. Esto es importante. Nuestra única respuesta saludable a Él es la adoración. Romanos, acompáñenme a Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. Romanos, usted lo encuentra fácil, está en medio de Génesis y Apocalipsis. Romanos 12. 12.1, mire lo que dice 12.1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptables a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nuestra adoración debe ser buena, debe ser aceptable y debe ser perfecta en el sentido de que debe ser madura. Yo tengo que hacerte una pregunta. ¿Cómo has vivido? ¿Cómo has vivido tu vida en relación a la adoración? ¿Cómo adoras a Dios? En tu casa, por supuesto, eso también aplica a tu casa, pero como iglesia, ¿cómo ustedes adoran a Dios? Los pastores que están aquí tienen que supervisar lo que se está cantando. Deben hacerlo, deben estar ahí. Tom Pennington, pastor en la iglesia Countryside en Dallas, dice: nuestra adoración solo puede llegar tan alto como tan profunda sea nuestro conocimiento de Dios. Nuestra adoración solo puede llegar tan alto como tan profundo sea nuestro conocimiento de Dios. Bueno, le he explicado un poco la verdad de la adoración. Ese es nuestro primer punto. Este es una definición bíblica resumida de lo que es la adoración. La adoración es escritural. Adoramos a Dios, porque podemos adorar a Dios porque hemos nacido de nuevo, pero debemos de adorar
escrituralmente. Nuestras oraciones deben ser escriturales. Ya sea porque usas un versículo de la Biblia o varios, o ya sea porque tú lo que dices está conforme a su voluntad. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la vida. Es decir, una vida de oración. Es decir, cómo respondemos en la vida, pero sobre todo recuérdese que estoy hablando y que el tema de esta enseñanza es la adoración corporativa, entiéndase corporativa como la adoración en el servicio, en la iglesia. Y entonces empezamos con este versículo 18, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. No voy a explicar eso porque tiene que ver con un contraste, pero no lo voy a explicar en este momento. Y empiezo aquí, si no, ahí está el contraste, sino sed llenos del Espíritu. Esta última oración es traducción del imperativo sed llenos. Así que Dios está dando un mandato. Pablo está dando un mandato por inspiración de Dios a la iglesia. Sean llenos del Espíritu. Y por supuesto que eso está ligado totalmente, hermano, a Colosenses capítulo 3, 16, que ahí habla de ser llenos de la palabra. Son sinónimos. No, aquí no está hablando del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el bautismo del Espíritu Santo? 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, donde la Biblia nos dice que Dios, que el Espíritu Santo sumerge en la palabra, la traducción en la palabra griega, sumerge al creyente en la iglesia. Tú no estás en la iglesia de Cristo porque tú llenaste un papel de membresía o porque llevaste una clase. Tú estás en la iglesia porque el Espíritu Santo te hizo miembro de la iglesia. Bueno, entonces tenemos aquí esta verdad. Se trata de un mandato que alude al concepto de continuidad. O sea, sigan siendo llenos, manténganse llenando del Espíritu, de la palabra. Ser llenos del Espíritu es estar controlado por el Espíritu. Una manera de explicarlo clara. Otra manera de explicarlo es que ser llenos del Espíritu es estar llenos de la palabra. Si tú pasas 2 horas en tus páginas sociales y 10 minutos en la Biblia, tú estás lleno de las páginas, estás lleno de las páginas sociales. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, la obra del Espíritu Santo en nosotros y a nuestro favor solo puede ser apropiada en la medida que seamos llenos del Espíritu. Podemos detener eso. Todo cristiano es habitado por el Espíritu Santo y tiene toda la capacidad para recibir el cumplimiento pleno de las promesas de Cristo, dadas a aquellos que le pertenecen. Pero ningún cristiano tendrá esas promesas en su vida si no está bajo el control del Espíritu Santo. Solo quiero que te quede claro eso para las demás cosas que vamos a hablar. El cristiano que está lleno del Espíritu Santo puede compararse a un guante. Y el cristiano, ¿a qué me refiero con un guante? Aquí está el guante. Imagínate que aquí está un guante, aquí en esta parte, sobre mi Biblia. Ese guante no puede hacer nada por sí solo. Ese guante eres tú. Pero cuando alguien agarra ese guante y lo mete en su mano, lo llena, y ahora el guante va a hacer todo lo que la mano hace. Así es la llenura del Espíritu Santo. Si tú, por pecados, pero cuando hablo por pecados, por favor, no me malinterpretes, tienes un año de no orar, wow. Eso, si me lo preguntas a mí, te diría, wow, entonces tú posiblemente no eres creyente. Porque no puedes, si no tienes comunión con Dios, ¿qué te pasa? Con un día que no ores estás en peligro. Con 2 hay que llevarte al hospital. Con 3 hay que llevarte a emergencia. Con 1 semana hay que llevarte al intensivo. La gente no le da tanta importancia a la oración, y cuando hablo de la oración incluyo la lectura de las Escrituras. Yo solo estoy tratando que escrituralmente tú miras tu llenura del Espíritu Santo. Esto es importantísimo porque si entendemos ser llenos del Espíritu Santo, todo lo demás, mira qué interesante. Pablo, en este versículo de Efesios 5:18, dice en la última parte,
sean llenos del Espíritu Santo. Y luego, perdona que por el detalle gramatical, vienen 5 verbos participios que explican el resultado de esa llenura. Entonces hay un imperativo con 5 participios. Yo no voy a tocar los 5 participios, no te preocupes, porque cada participio lleva 1 hora, imagínate. Yo voy a explicar solo 2 o 3 muy breve, porque lo vas a entender muy claramente. Así que el cristiano necesita esa llenura. Una iglesia que crece, una iglesia que carece de las Escrituras, carece también de la verdad, de la verdadera adoración. Una iglesia que carece o está débil en las Escrituras, también carece de la verdadera adoración. Y el primer imperativo está en el 19, hablando entre vosotros. Mire cómo empieza, hablando entre vosotros, por eso es corporativo. Le está hablando a la iglesia de Éfeso, hablando entre vosotros. Este verbo señala la oración ante Dios. O sea, una oración juntos. Cuando oramos ante Dios en la adoración corporativa, hermanos, es precisamente en la oración comunitaria donde Cristo prometió estar presente en medio de su Espíritu. En muchos pasajes de las Escrituras. Pero esa palabra incluso, esto, mire qué claro, esa palabra hablando es una palabra que conocemos en español como onomatopeya. Onomatopeya son esos ruidos que hacemos. Usted, si le tiene miedo a las arañas y una araña está caminando en su almohada, grita, ¡uh! Esa es una onomatopeya. O por ejemplo, alguien está predicando y usted dice, ya sea desaprobando o aprobando. Pero eso es una onomatopeya. Entonces la Biblia es tan explícita en esto que al hablar de la palabra, al mencionar ese participio, onomatopeo, habla de ese sonido al expresar algo. Las mujeres son más fáciles de expresar sus emociones llorando, con sonidos, con los ojos. La esposa le abre los ojos a uno y uno sabe que ya cuando llegue a la casa le va a ir mal. Ese no es una onomatopeya, esa es una maldad. No, estoy bromeando, hermanos. Entonces es importante entender esto. Pero cuando hay oración, cuando nosotros estamos orando, y algunas veces con gemidos, oramos y callamos y hacemos gemidos, pero a solas, estamos hablando a Dios con esos gemidos. Cuando una iglesia ha sido impactada por la palabra, va a presentar desde adentro de su corazón una oración como la que está hablando aquí, entre nosotros. Se lo leo completamente el versículo 19. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Si se me olvida, le voy a volver a leer esto y le voy a marcar cada uno de los imperativos. Cada uno de los participios que están explicando el imperativo. ¿Cuál es el imperativo? Ser lleno del Espíritu. Ahora vea los 5 verbos que van a explicar a ese imperativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Uno, hablen ustedes. ¿Cómo? Con salmos, himnos, cantos espirituales. Ahí están tres descripciones. Y luego dice, cantando. Ahí va el segundo verbo. ¿Me escucha? Cantando, el segundo verbo que define el imperativo, y alabando, el tercer verbo, con su corazón al Señor. Den gracias, el cuarto verbo, por todo en el nombre del Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse. Gracias, hermano. Hoy sí te puse a trabajar. Bueno. Perdón, no me escuchan hasta atrás y no sigo. ¿Sí me escuchan? Pero yo no veo.
¿Sí me escuchan, verdad? ¿Sí? No, ok, no. Bueno, la audiencia se dividió. Haga un sonido onomatopeico para ver si... Bueno, 1, 2, 3. Solo no... Ahí está. Bueno, ¿me escucha ahora? Tampoco, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted sí me escucha? Ok. ¿Atrás? Tampoco dice. 1, 2, 3, probando. Estamos, para que no se lo olvide, estamos en los Salmos. Me toca explicar la palabra Salmos. Pero vamos a esperar que los hermanitos... Ahí sí oye, hermano, ¿no? Ok, mientras los hermanos, mire, le estaba explicando de los, sí, oyó los 5 verbos que explican el imperativo, ¿verdad? Que le dije que básicamente era hablen, canten, y luego cantando y alabando van 3, y luego le dije den, den siempre gracias, 4, por todo en el nombre del Señor Jesucristo, a Dios el Padre, y sométanse es el último. Los 5 verbos que explican el imperativo, sean llenos del Espíritu Santo. Yo creo que voy a usar este. Sí, me quedo aquí para que no se esté moviendo, yo me pueda mover con él. Ok, dicho esto, hermanos, ahora ese hablando nos explica, donde hay hasta sonidos onomatopeyas, hay varias cosas que las Escrituras nos dicen. Lo primero que nos dice es que hablemos con salmos. O sea, cuando se habla de salmos se refiere más que todo a los 150 salmos. Entonces la iglesia, por 2000 años, le ha puesto música a los salmos y los ha cantado para exaltar a Dios. Pero también le ha puesto música a los salmos para orar con esos salmos. Entonces son dos maneras de exaltar a Dios. Así que incluso los salmos, mire qué interesante, los cantan también, los han cantado en la historia de la iglesia con coros, sin música, para que sean las voces las que se oigan. Porque mire, cuando a usted le preguntan, y si yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué es la ofrenda? Le aseguro que la mayoría va a decir, la ofrenda es sacar un billete de $1 y ofrendar. Alguno va a decir, no, para mí la ofrenda es sacar un billete de $50 y ofrendar. Mire, la ofrenda es la expresión generosa de un nacido de nuevo. Pablo lo dijo. Dios ama al dador de alegría. Y que cada uno dé como propuso en su corazón. Y que dé abundantemente. Es la ofrenda escritural para el creyente. Entonces, en ese sentido, nosotros cuando hablamos de esto, de cantar, de orar, tenemos que entender que nace la adoración, nace de un corazón regenerado. Usted no puede adorar, hermano, si no le interesa la gloria de Dios. Entonces, de nuevo, el texto, el 18, y no se embriaguen con vino, en los cuales hay disolución. Y aquí está el mandato, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y entonces está el primer verbo participio que explica lo que el imperativo. ¿Cómo vamos a responder a ese ser llenos? Hablen entre ustedes con salmos. Es decir, lean los salmos. Y hablen entre ustedes con himnos. Y cuando habla de himnos, ¿de qué está hablando? Ya le expliqué los salmos, se refiere más que todo a canciones que la iglesia primitiva se dirigía puntualmente a Cristo, a la gloria de Cristo, a su sacrificio, a su humillación. Y de hecho nosotros, hermano, cuando hablamos de los tiempos bíblicos de los apóstoles, ellos cantaron himnos, hermano, en Efesios 4:4.
4:6, 5:14, en Filipenses 2 del 6 al 11, la que no se hizo la humillación de Cristo, en 1 Timoteo 1:17, 1 Timoteo 2:15, 1 Timoteo 6:15, 2 Timoteo 2:11 al 13, Apocalipsis 4:11, 5:13 y 7:12. Fui a toda velocidad. Si usted quiere los textos, yo le envío al pastor la enseñanza y ese lo puede enviar a ustedes. Pero el punto es el punto es que ahí están los signos que ellos crearon que glorificaban al Señor. Solo para darle un ejemplo, vaya conmigo de nuevo a Filipenses, capítulo número 2. Ahí un libro adelante, una epístola adelante. Capítulo 2, se lo leo rápidamente, versículo 6. Voy a leer desde el 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía, aquí comienza el himno, eso lo cantaban, en el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, un himno. Esto nos da la libertad a nosotros de cantar himnos, de crear cantos, pero en adoración. Es decir, la centralidad, la adoración es teocéntrica, es decir, o cristocéntrica, donde los que escriben cantos, y por ahí empezamos, ellos pueden escribir lo que quieran, pero usted como pastor debe filtrar todo lo que entra a la iglesia. Y es parte de la adoración corporativa. Hemos hablado de los salmos, hemos hablado de los himnos, y también dice con también dice con cánticos espirituales. Es probable, hermano, que cuando habla de los cánticos espirituales, hable de canciones o de cantos de testimonio que abarcan una amplia categoría, incluida con cualquier tipo de música que glorificara a Dios. Cuando digo que glorifique a Dios, yo crecí en una iglesia donde se cantaba de la muerte de Cristo danzando. 500 personas en el grupo de danzarinas, danzando, celebrando la muerte de Cristo. Esto no va con el dolor del Padre en la cruz y con el dolor del Hijo en la cruz. Esto no va con eso. Por eso le traigo de nuevo la película de Lion King. Casi un año todo el equipo de música absorbiendo los sonidos del África para poder hacer esa película. Muchas veces el inconverso entiende mejor que el creyente lo que debe de hacer. Cánticos espirituales, cantar con gracia en el corazón. Es decir, entonces la adoración no sale de la boca, sino que viene del corazón, un corazón regenerado. Por eso Dios, en Génesis, vio el corazón de Caín y no aceptó su ofrenda. Pero vio el corazón de Abel y sí aceptó su ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Que Caín no adoró a Dios en su corazón, así que su ofrenda no le iba a aceptar. Pero Caín adoraba a Dios en su corazón, por eso fue aprobado y también su ofrenda. Porque el que adora a Dios internamente va a querer hacer lo que la Biblia dice. Y recuérdense que la adoración tiene que ver con la gloria de Dios. Una iglesia vacía de las Escrituras, en realidad, está vacía de la verdadera adoración. Una iglesia vacía de las Escrituras, en realidad está vacía de la verdadera adoración. ¿Qué cantamos? ¿Cómo oramos? Insisto, los elementos de una adoración corporativa es: leamos la Biblia, oremos la Biblia, cantemos la Biblia, prediquemos la Biblia, financiemos la Biblia o las Escrituras. Y luego vivamos conforme a las Escrituras. Claro, ahí quedan algunas cosas que hay que explicar, pero no es el tema de hoy. Pero ellos también estaban cantando y alabando. La llenura del Espíritu Santo, hermano, produce música. Es decir, cuando usted canta en su casa, usted canta solo o sola, hermana. Si usted todavía está casada y no tiene hijos, o tiene hijos pero se fueron a trabajar, ya están grandes y su esposa está trabajando, usted canta fuerte, desafinada,
descuadrada, desentonada, pero eso no importa. Eso no es el punto. Es lo que hay dentro de su corazón, adorando a Dios. Pero también esa adoración a Dios tiene que ver con el conocimiento espiritual. Usted no cantaría una canción católica cantándole a María, no lo haría. Así que, mis hermanos amados, cuando de nuevo dos verbos explicando el imperativo ser llenos, el que está lleno va a cantar y va a alabar, por eso están unidas las dos palabras, una sola idea, cantando y alabando. Ellos cantan, pero al mismo tiempo están alabando a Dios con lo que cantan. Eso es lo que está implicando esta oración. La iglesia primitiva hacía la mayor parte de su cantar con base a los salmos. Ejemplos hay un montón. La primera consecuencia entonces de una vida llena del Espíritu es simplemente que una iglesia canta. Lo que decía nuestro hermano Lucas. ¿Por qué la gente no canta cuando está ahí? Si algo deberían de promover los pastores es que en algún momento la música deje de tocar y la iglesia cante. Así aprenden a cantar. Uno de los distintivos más grandes del cristiano debería ser su música, porque la música que Dios da no es la música del mundo. Aquí nace aquí en el corazón. Muchos textos en las Escrituras, hermano, que hablan sobre esto, que usted los puede leer y los ha leído. Cuando las Escrituras están ausentes, la adoración se convierte en mero ritual humano. Cuando las Escrituras están ausentes de lo que cantamos, de lo que tocamos, la adoración se convierte en mero ritual humano. Solo la palabra nutre una adoración genuina y centrada en Dios. Los dos puntos, el primero, la verdad, es el conocimiento de lo que tú sabes que es la adoración. Y luego la vida es la forma como respondes a ese conocimiento, adorando a Dios genuinamente. Nosotros, al reunirnos, debemos dedicarnos al Señor. Una vida llena del Espíritu es una vida llena de adoración. Una vida llena de la palabra es una vida llena de adoración. Y entonces, yo repito, yo leo el texto completo, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Aquí está el imperativo de Dios. Y ahora, con mayor claridad lo vas a ver. Solo un creyente lleno del Espíritu, que es sinónimo de estar lleno de la palabra, puede hablar, hablando entre vosotros, puede hablar con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Dense cuenta que esos primeros ustedes tienen que ver con la música y con la oración. Pero ellos, aunque no tuvieran música, cantaban los salmos, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y luego están juntos estos dos, el segundo y tercer verbo, cantando y alabando. El segundo define al primero, cantando. Si se hubiera quedado así, cualquiera canta, pero aquí dice cantando y alabando. Su canto exterior fluye de su alabanza interna. Con vuestros corazones al Señor. Y la última frase con la proposición con nos habla del instrumento, vuestro corazón, de adentro. Y luego, ya no llegamos ahí, pero dando siempre gracias al Señor en todo. El punto es, ¿cómo responderás ante esto? ¿Cómo lo vas a hacer? Leamos las Escrituras, la oración corporativa. Cuando estemos en la iglesia, oramos con las Escrituras, predicamos las Escrituras, adoramos, aportando para las Escrituras o para la difusión del Evangelio, adoramos evangelizando y adoramos participando de la cena del Señor. En conclusión, la oración corporativa no es opcional ni secundaria, hermano, sino el corazón mismo de la vida de la iglesia. Es el corazón mismo de la vida de la iglesia, la adoración. Debes entenderlo. Tú llegas a la iglesia no a jugar ping-pong, no a ver a tus amigos y a tus amigas y a salirte del servicio. Tú llegas a la iglesia a adorar. Hemos visto que la verdad fundamentada
fundamenta, perdón, nuestra adoración. Porque sin la palabra de Dios no hay una genuina respuesta a adorarle a Él. Hemos visto también que la vida en adoración, guiada por el Espíritu Santo, sostiene y alimenta nuestra adoración, porque solo un corazón lleno del Espíritu Santo canta y entrega alabanzas verdaderas. Cuida lo que escuchas en tu celular. ¿Qué clase de música? Cuida, no porque sea cristiana. Tiene que ver. Más de 6.000 millones de dólares produce la industria de la música, o produjo la industria de la música en el año 2024 cristiana. Y el 98% de esa música no glorifica a Dios. La música que nosotros cantamos a nadie les interesa. ¿Sabe por qué? Porque la música que cantamos glorifica a Dios y eso no se conecta con el creyente ateo. Claro eso, el creyente ateo. Pero hay un montón de creyentes ateos. Pero tú debes glorificar a Dios. Te voy a pedir que te pongas de pie y que hagamos una oración al Señor agradeciéndole porque pudimos abrir su palabra y adorar de esa manera a Dios. Sígueme en esta oración, Señor.